¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación revisemos nuestros titulares. La administración de Joe Biden anunció sanciones contra 21 altos funcionarios venezolanos tras el fraude electoral del 28 de julio y la represión de la dictadura de Nicolás Maduro. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, designó al general retirado Keith Kellogg como enviado especial para Ucrania y Rusia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que apelará a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, felicitó a Yamandu Orsi por su victoria en las elecciones y expresó su deseo de iniciar una transición ágil y colaborativa. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Les contamos que la administración Biden sancionó a 21 altos funcionarios venezolanos tras el fraude electoral del 28 de julio y la represión del régimen de Maduro. Las medidas aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros congelan bienes en Estados Unidos y prohíben transacciones con los sancionados, entre ellos líderes de la Guardia Nacional, policía y otros organismos. Los implicados son señalados de políticas represivas y participación en el fraude electoral. La administración de Joe Biden anunció sanciones contra 21 altos funcionarios venezolanos tras el fraude electoral del 28 de julio y la represión de la dictadura de Nicolás Maduro. Las medidas, aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, congelan activos en Estados Unidos y prohíben transacciones con los sancionados, incluyendo líderes de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Milicia Bolivariana. Entre los sancionados figuran altos mandos militares y funcionarios clave, acusados de ejecutar políticas represivas y de participar en el fraude electoral. Estas acciones se alinean con la Orden Ejecutiva 13.692, diseñada para responsabilizar a quienes socavan la democracia en Venezuela. El fraude electoral ha sido ampliamente condenado con observadores independientes, señalando que el resultado favoreció al opositor Edmundo González Urrutia, exiliado tras una orden de arresto. Maduro se autoproclamó ganador, intensificando la represión contra opositores y manifestantes pacíficos. El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visado a funcionarios involucrados y reafirmó su compromiso de apoyar la restauración democrática en Venezuela. Estas medidas se suman a sanciones previas contra más de 180 individuos y 100 entidades vinculadas al régimen. Con estas acciones, Estados Unidos busca aumentar la presión internacional sobre el régimen de Maduro y reforzar su apoyo a los esfuerzos por la democracia en un contexto de creciente represión y crisis humanitaria en el país. Y por su parte, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, designó al general retirado Keith Kellogg como enviado especial para Ucrania y Rusia. Con amplia experiencia militar en la seguridad nacional, Kellogg fue aliado clave en la primera administración de Trump. El nombramiento subraya la estrategia del mandatario de combinar fuerza militar y diplomacia para abordar el conflicto entre Ucrania y Rusia, buscando equilibrar el apoyo militar con esfuerzos de paz negociada. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el nombramiento del general retirado Keith Kellogg como enviado especial para Ucrania y Rusia. Trump destacó la larga trayectoria militar y empresarial de Kellogg, así como su experiencia en seguridad nacional durante su primera administración. Ha estado conmigo desde el comienzo. Juntos garantizaremos la paz a través de la fuerza y haremos que Estados Unidos y el mundo vuelvan a estar seguros, afirmó Trump en su plataforma Truth Social. Kellogg, de 80 años, ha sido un aliado cercano del mandatario y defensor de las políticas enfocadas en fortalecer el papel de Estados Unidos en los conflictos internacionales. El general coescribió este año un artículo en el que proponía utilizar la ayuda militar estadounidense como herramienta para incentivar las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.
Según el documento, Washington debe continuar armando a Ucrania para frenar los avances rusos, pero también condicionar ese apoyo a la participación en conversaciones de paz. Kellogg ocupó varios puestos clave en la administración Trump, incluyendo jefe de personal del Consejo de Seguridad Nacional y asesor de seguridad del entonces vicepresidente Mike Pence. En declaraciones anteriores, advirtió sobre las consecuencias de una resistencia prolongada de Ucrania sin un enfoque negociador, señalando las devastadoras pérdidas humanas y materiales. Este nombramiento refuerza la postura de Trump de priorizar un equilibrio entre la fuerza militar y diplomática mientras se prepara para asumir nuevamente la presidencia el 20 de enero. Y ahora les contamos que en el programa Informe Extra de TV Libertad, el ex embajador de Costa Rica, Óscar Álvarez, destacó el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado y de Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional. Álvarez señaló que ambas figuras seguirán una línea dura contra China bajo el gobierno de Donald Trump. El ex embajador destacó que durante este segundo mandato, China será vista por Estados Unidos como un rival y competidor sistémico en el ámbito global. Es decir, que se anuncia la continuación o digamos el reinicio de esta guerra comercial. Hay algunas señales que también son interesantes, como lo son el nombramiento de algunas figuras en el gabinete de Trump. En primer lugar, el nombramiento de Marco Rubio como inminente secretario de Estado de los Estados Unidos, quien es un hombre caracterizado por la línea dura respecto de China. Así también Mike Waltz se perfila como el próximo asesor de seguridad nacional y es también un hombre de línea dura respecto de la República Popular China. Ambas figuras entonces vienen, digamos, a poner en práctica lo que sería la nueva política del Trump 2.0, que se perfila, va a ser una política dura respecto de su rival asiático. No podemos olvidar que a partir de la segunda administración Trump, China va a ser percibida por los Estados Unidos ya no tanto como un socio, que también lo es, sino más bien como un competidor, que sin duda lo es también. A su vez va a ser percibido como un rival sistémico. Indiscutiblemente ese va a ser el punto central de la relación entre las dos grandes economías y las dos grandes potencias del planeta. Nos enfrentamos entonces a próximos 4 años de una relación muy tensa entre ambas superpotencias. Por otro lado, Bolivia atraviesa una crisis económica alarmante marcada por la escasez de combustible y alimentos, lo que ha provocado largas filas en estaciones de servicio y mercados. Millones de ciudadanos luchan por satisfacer sus necesidades básicas. La crisis, originada por un modelo económico implementado por los líderes de izquierda radical Evo Morales y continuado por Luis Arce, se ha intensificado por la caída de las reservas de divisas y la disminución en la producción de gas. Bolivia atraviesa un colapso económico alarmante. La escasez de combustible y alimentos ha generado largas filas en estaciones de servicio y mercados, dejando a millones de personas luchando por satisfacer sus necesidades básicas. La crisis, provocada por un modelo introducido por la izquierda radical primero con Evo Morales y ahora con Luis Arce, ha sido acentuada por una combinación de la caída de las reservas de divisas y una disminución en la producción de gas. Ahora el país depende casi por completo de las importaciones de combustible de países como Argentina y Rusia, a un costo de $56.000 millones semanales. La falta de diésel está afectando severamente la producción agrícola y el transporte, lo que ha disparado los precios de alimentos básicos como papas y leche en más del doble en las últimas semanas. En ciudades como El Alto y La Paz, las filas para obtener combustible y alimentos se extienden por kilómetros, mientras los ciudadanos enfrentan una inflación cercana al 8%. Sin diésel no hay comida para el 2025, advirtió Klaus Ferkin, líder del sector agrícola en el oriente del país. El presidente Luis Arce ha prometido resolver la crisis, pero sus plazos han expirado sin resultados. Al mismo tiempo, su administración insiste en negar la gravedad del problema, lo que ha alimentado protestas masivas y críticas de analistas económicos.
La supuesta lucha interna entre Arce y su ex mentor Evo Morales por el control del partido gobernante añade complejidad a una situación que, según los ciudadanos, requiere medidas urgentes. Y tras confirmarse la victoria de Yamandu Orsi en las elecciones presidenciales de Uruguay, el actual mandatario Luis Lacalle Pou felicitó a su sucesor y expresó su deseo de iniciar una transición ágil y colaborativa. Lacalle Pou incluso invitó al presidente electo a participar en la próxima cumbre del Mercosur, que será en Montevideo el 5 y 6 de diciembre, antes de que Orsi asuma formalmente el cargo el 1 de marzo. Orsi, representante del Frente Amplio, dedicó sus primeros días como presidente electo a encuentros clave. Visitó al exmandatario José Mujica y tiene previsto reunirse con Lacalle Pou para dar inicio al proceso de transición. El martes, Lacalle Pou reunió a su gabinete para delinear los lineamientos de esta etapa. Según explicó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el objetivo principal es asegurar una transición transparente y ordenada. El secretario de Presidencia, Rodrigo Ferres, y la prosecretaria Mariana Cabrera liderarán este esfuerzo, con el compromiso de compartir toda la información necesaria con el equipo entrante. El presidente saliente pidió a sus ministros evitar confrontaciones políticas y no implementar cambios drásticos en los últimos meses de gestión. Además, anunció que el ajuste de tarifas para el 2024 será definido por su gobierno en enero, diferenciándose de la estrategia adoptada en transiciones previas. Con este enfoque, Luis Lacalle Pou buscará completar su mandato en Uruguay, manteniendo estabilidad y respeto por la decisión popular, mientras continúa inaugurando obras y recorriendo el país. Con esta información nos vamos a la primera pausa del programa. Volvemos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Durante la madrugada del jueves, Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles, afectando severamente la infraestructura energética de Ucrania y dejando sin electricidad a más de 1 millón de personas. Este nuevo golpe, el 2 de noviembre, eleva las tensiones justo cuando el invierno comienza a endurecer las condiciones en el país. Las autoridades ucranianas han respondido implementando cortes preventivos para mitigar daños mayores en su sistema eléctrico. Rusia lanzó un ataque coordinado de drones y misiles durante la madrugada del jueves, afectando la infraestructura energética de Ucrania y dejando sin electricidad a más de 1 millón de personas. Este es el segundo ataque de este tipo en noviembre, marcando una nueva escalada en el conflicto en pleno inicio del invierno. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los ataques incluyeron el uso de municiones de racimo dirigidas a infraestructuras civiles y energéticas, lo que calificó como una escalada muy vil. Las explosiones afectaron a varias ciudades, incluidas Odessa, Kharkov, Lutsk y la capital Kiev, aunque las autoridades ucranianas informaron que interceptaron todos los misiles dirigidos hacia esta última. El presidente ruso Vladimir Putin justificó el ataque como una respuesta al uso de armas suministradas por Reino Unido y Estados Unidos por parte de Ucrania para atacar territorio ruso la semana pasada. Putin mencionó que se lanzaron 90 misiles y 100 drones en un ataque integral. El impacto ha sido devastador en áreas como Leópolis y Rivne, donde cientos de miles de hogares y negocios permanecen sin electricidad. Las autoridades ucranianas han implementado cortes preventivos de energía para evitar daños mayores al sistema eléctrico, ya debilitado por anteriores ataques rusos. Con la llegada del invierno, Ucrania enfrenta una situación crítica. Desde el inicio de la invasión rusa en el 2022, los ataques a infraestructuras energéticas se han intensificado, dejando al país en una lucha constante por mantener la electricidad y el calor en medio de temperaturas cada vez más bajas.
Y ahora les contamos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este miércoles que apelará a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra él y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. En un comunicado, la oficina del mandatario calificó la decisión del tribunal como inverosímil y carente de fundamento fáctico o legal y presentó una solicitud formal para retrasar esta ejecución de las órdenes mientras se resuelve la apelación. Israel argumentó que esta medida es un acto de antisemitismo y una muestra de parcialidad contra el Estado judío. El accionar israelí se dio en el marco de su derecho legítimo a defenderse frente a los ataques terroristas de Hamás, señaló el escrito. Netanyahu comparó la decisión con el caso Dreyfus, calificándola como un ataque injusto motivado por el odio, y apuntó al historial del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Desde la emisión de las órdenes, líderes internacionales como los de Estados Unidos, Argentina e Italia han expresado su rechazo, considerando la decisión de la Corte Penal Internacional un error estratégico. Israel, respaldado por aliados clave, mantiene que su política de defensa está dirigida exclusivamente a garantizar la seguridad de sus ciudadanos frente a las amenazas constantes del terrorismo. La apelación de Netanyahu se enmarca en una serie de tensiones globales que resaltan la lucha de Israel por defender su soberanía y combatir el terrorismo. Por otro lado, Francia expresó su intención de seguir colaborando con Benjamín Netanyahu, pese a la orden de detención emitida contra él por la Corte Penal Internacional. En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores francés aseguró que su país no ejecutará la orden de arresto contra el primer ministro israelí. El primer ministro francés, Michel Barnier, afirmó que Francia respetará sus obligaciones con el Estatuto de Roma, que exige cooperación con la Corte Penal Internacional, aunque reconoce las restricciones legales si un país no es miembro del tribunal, como en el caso de Israel. El ministro francés destacó que Netanyahu podría beneficiarse de inmunidad diplomática debido a que Israel no es signatario del Estatuto de Roma. Esto influiría en cualquier solicitud de detención por parte de la Corte Penal Internacional. Y es que la misma acusa a Netanyahu y otros líderes de crímenes contra la humanidad, a pesar de ejercer su derecho a la defensa tras el ataque del grupo terrorista Hamás a Israel el pasado 7 de octubre del 2023. Pese a las tensiones legales, Francia subrayó su amistad histórica con Israel y reafirmó su compromiso de trabajar con Netanyahu y su gobierno para promover la paz y la seguridad en Medio Oriente. Nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Les contamos que aviones de guerra sirios y rusos bombardearon el noroeste de Siria, cerca de Turquía, tras avances rebeldes en Alepo. Según fuentes militares y opositoras, los enfrentamientos representan el mayor desafío al cese al fuego mediado en el 2020 por Rusia y Turquía. Los rebeldes capturaron una docena de localidades en Alepo, lo que llevó al ejército sirio a responder, afirmando haber infligido grandes pérdidas a los insurgentes, a quienes calificaron como terroristas. Aviones de guerra sirios y rusos bombardearon este jueves el noroeste de Siria, cerca de la frontera con Turquía, en respuesta a una ofensiva rebelde que logró avances significativos en Alepo, según fuentes militares y de la oposición. Este enfrentamiento marca el mayor desafío desde el cese al fuego en el 2020 mediado por Rusia y Turquía. La ofensiva, liderada por el grupo islamista Hayat Turahim al-Sham, capturó una docena de localidades en la provincia de Alepo, lo que llevó al ejército sirio a afirmar que había infligido grandes pérdidas a los terroristas. Fuentes rebeldes señalaron que la operación buscaba responder a recientes bombardeos contra civiles en Idlib y anticipar un ataque del gobierno, que estaba concentrando tropas en la región.
Los rebeldes avanzaron casi 10 kilómetros hacia áreas estratégicas cerca de Alepo, llegando a las proximidades de Neubil y Sabretown, bastiones de milicias pro-iraníes como Hezbollah. También atacaron el aeropuerto de Al-Negrab, una instalación con presencia de fuerzas iraníes. Turquía, que respalda a algunas facciones rebeldes, aseguró que la operación se mantuvo dentro de la zona de desescalada acordada en el 2019, pero reforzó medidas de seguridad para sus tropas en la región. Damasco, con el apoyo de Rusia, afirmó que su campaña busca recuperar el control de este último bastión opositor, donde viven más de 3 millones de personas. Sin embargo, los rebeldes denuncian que los ataques han provocado más de 80 muertes de civiles este año y acusan al gobierno de aprovechar el conflicto en la región para consolidar su poder. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.